Pues lo primero, dar la bienvenida a esta charla a cargo de Pepe Ortiz, cronista oficial de Montoro, archivero del Ayuntamiento de Montoro y secretario también de la Asociación de Patrimonio, y esta va a ser ya la tercera actividad que estamos organizando en el marco de la exposición temporal sobre cartografía histórica. Empezamos pues, hace ya una semana con lo que fue la visita guiada a cargo de Paco Aguilar, continuamos también con la conferencia el domingo pasado también a cargo de Paco Aguilar, y no queríamos dejar pasar la oportunidad pues para que Pepe también nos hablara de todos aquellos dibujos, croquis y demás que se conservan aquí en Montoro y que tienen que ver con la historia de la localidad. Muchos de esos dibujos van a ser bastante llamativos porque al final son lugares, son detalles por los que solemos pasar a diario y pensamos quizás que no existe documentación histórica sobre ellos, y no es así. Tenemos la suerte porque Pepe lleva más de 20 años al frente del Archivo Municipal de Montoro, realizando pues, una labor totalmente encomiable, y cómo ha ido pues, recuperando hasta el más mínimo detalle de esos documentos que ahí se conservan. Os voy a dejar con él para que nos vaya llegando un poquito más de su conferencia, y como no puede ser de otra forma también agradecer vuestra participación en esta tercera actividad en el contexto de esta exposición temporal. Pues muchas gracias, Pedro. Y en primer lugar quisiera dar las gracias a la asociación por este tipo de actividades, que lo que se trata es de difundir un poco más nuestro patrimonio. No solamente el patrimonio ya nuestro, del pueblo en sí, sino que el fomentar el respeto a cualquier edificio, a cualquier cuestión natural, en fin, el promover ese respeto, ¿no?, a todo lo que tenemos, tanto desde el punto de vista cultural como del natural. La charla de hoy, aunque no he podido traer todos los planos, ni he podido traer todos los croquis, sino que vamos a ver una serie de ejemplos, hay muchos más, en el archivo hay muchos más de este tipo de croquis que vamos a ver, y de planos, casi todos son del 19 y 20, todos, pero que sepáis que por otros archivos que también vamos a ver de la Real Chancillería, de Simaca, del Histórico Nacional, vais a ver que hay planos por muchos lugares, hay muchos lugares. Este concretamente, por empezar por alguno, veis que es un mapa de España en general, es un plano, un librito que tenía, que se lo regalé a nuestro querido Paco Aguilar, porque él es una persona muy gustosa, a la vista está, de la exposición de cartografía que ha hecho, y es un elemento, un mapa escolar de 1890. Este escolar empezó a dibujar, pues, en el mapa de España, y empezó a situar algunos lugares. Entonces nos encontramos aquí esta épora. Estamos hablando de época visigoda. O sea, es que en época visigoda Épora no perdió el nombre, lo perdió después ya en época árabe. Ahora vamos a ver otro de época árabe donde pone Montour, pero es que no se sabe si era Bayana, Montour, pero fijaros que aquí pone Épora. De hecho, aquí lo vamos a ver mejor, ¿no? Épora pone, por ejemplo, Sisapo, que es Almodóvar del Campo, Artigis, o sea que el río Betis. O sea, nos va poniendo una serie de topónimos que son bastante... Colomera es Artigis, ahora que me he acordado. O sea, que te va situando muchísimos topónimos, muchísimos nombres de lo que eran nuestras localidades en época romana y en época visigoda. Fijaros que este, por ejemplo, es el siguiente que pone de época árabe, ¿no? Fijaros que está casi todo en época árabe. Y aquí es donde nos aparece el nombre que os estoy diciendo de Montaur, ¿no? Montoro, en teoría, Andújar, Córdoba, lo que nos aparece con esos nombres. O sea que era una población bastante importante, porque estamos viendo que tanto en época romana como es algo también interesante de lo que dijo Paco Aguilar en la charla pasada, que muchas veces no te sitúan puntualmente y además de forma exacta dónde estaba la población. Te colocan el nombre de Épora en época romana y te colocan más o menos también el nombre donde estaría Montoro y Córdoba.
aunque ya os digo que Montaúr es una de las teorías de nombre. Otra era Bayana, es la que tenía. Y después, si nos vamos a Criado Ollo, Hinsmontur, que también nos lo habla, Criado Ollo, pero este sabemos que es situado de la localidad. Bien, esto es un plano que nos viene muy bien porque aquel que conozca la zona de Villaverde, del castillo de Villaverde, pues nos aparecen bastantes cosas curiosas, hoy desaparecidas, ¿no? Casi todas ellas. Fijaros que las señas, como están construidas, pero además con una cosa particular. Fijaros que están las ruedas, estas son las ruedas con las que se accionaban las aceñas. Aquí podemos decir que estos son aceñas. Si no tuvieran las ruedas, diríamos que eran molinos harineros. La aceña funciona siempre con una rueda. El molino harinero funciona con pozuelo, o sea, por regolfo. Debajo de la aceña había como un pozo que hace un remolino y es capaz de mover las piedras que hay en el interior. Luego vamos a ver un esquema de una piedra, que también aparece en un documento antiguo. Pero estas todavía funcionan con aceñas. Pero fijaros también, hay aquí un detalle, veis aquí que hay como unos palos levantados. Esos son batanes de paño. Quiere decir que con esta rueda, tanto se accionaba la parte de dentro, como se accionaba esta parte de fuera. Los batanes eran una especie de martillos enormes de madera, que el río cuando pasaba por, esto aquí estáis viendo la presa, el agua con lo cual iba toda por debajo de los canales, y debajo de los canales pues iba haciendo la fuerza para mover cualquier pieza, cualquier instalación de este tipo. Lo que os estaba diciendo de los batanes es que aquí se hacían muchos paños pardos, pero los paños se quedaban apelmazados totalmente, había que romper las fibras. Para romper las fibras se necesitaba darle unos golpes muy grandes. El ser humano, por mucho que le pegara con un martillo al paño, no se hacía, por lo cual tenían que hacer batanes. Nuestro río pues tiene muchas curvas, a la vista está, mirad aquí, ¿no? Está situado prácticamente en una curva, donde toma fuerza, entonces había muchos batanes y muchas aceñas, molinos harineros. Pero fijaros, ¿qué es lo que tenía? Hoy no están así, ¿eh? Esto ha desaparecido, de hecho yo creo que está por debajo de aluviones, todo esto está tapado, solamente queda este cuerpo y queda ese cuerpo. Tampoco se pueden ver hoy en día los canales también están tapados. Solamente nos queda la puerta a ras de entrada, y esta también se puede entrar, pero cuesta trabajo, porque la maleza también se ha comido la mitad de todo esto. También os digo que este tipo de accionamiento al aire libre, dependiendo de la economía del señor, como fuera ese año, decía, pues vamos a construir o vamos a quitar, era de quita y pon prácticamente. Pepe, una pregunta. Sí. ¿Tienes localizada cuál es exactamente esa? Sí, la de Fernando Alonso. ¿Y esa cuál es? La de los huertos familiares. Vale. Está en los huertos familiares. Esta es la seña, perdón, que no lo he dicho, la seña de Fernando Alonso. Aquí estáis viendo la torre de Villaverde. Pero fijaros, otro detalle que ha desaparecido, pesebreras. Adiós, no, esperaros que le vamos a enchufar, ¿vale? Si quieres corto un momento que le voy a poner, como estamos diciendo, las pesebreras. ¿Por qué hay pesebreras aquí? ¿Por qué hay telares y tendederos por aquí? Fijaros que por aquí, sitio del tendedero, ¿lo veis? ¿Por qué hay? No está hablando de algo que ha desaparecido, esto no está, obviamente, este caserón que hay aquí, al lado del río, ni en los huertos familiares. Fijaros que había ahí una ruina, había algo. Estas eran las casas de los molineros. Pero es que el sitio del tendedero, cuando se mojaban los paños, había que tenderlos. Es que al molino, por los caminos estos que estáis viendo, al molino llegaban los animales. Los animales descargaban, pero los animales tenían que comer las pesebreras. Pues todo esto, desde el punto de vista arqueológico, no nos ha quedado nada. Pero si hubiera una excavación por aquí cerca, pues empezarían a aparecerte este tipo de elementos. Este tipo de elementos que aquí, pues en este plano de 1743 creo que era, nos aparecen. Pero es que nos aparecen más detalles. Esta torre, la torre de Villaverde, que por el que no lo sepa es esta, ¿vale? Fijaros el montículo que tiene delante, esto ya ha desaparecido. El montículo. Pero era un montículo que seguramente pues habría ahí un edificio o algo importante,
¿Veis? Pues aquí está la Torre de Villaverde. Fijaros, aunque aquí se ve muy pequeñito, pero cuando lo tienes el mapa es un mapa como media mesa de esta, ¿no? Te quedas mirando y tiene como un matacán. Un matacán es una parte de madera por donde podían andar por fuera. Fijaros lo que tiene la torre. Tiene un saliente, pero ha perdido la estructura de arriba. Mirad aquí cómo está, la estructura está cuadradita. Se ve muy pequeñito, os digo que aquí se ve muy pequeñito. Pero ha perdido ciertos elementos. Pero si nos acercáramos más, o por lo menos aquí se ve, yo no sé, aquí yo no lo veo, pero es que te dibujan hasta las ventanitas, te dibujan de la torre. Todo esto, ¿veis? Villaverde, el camino de Ardales, por aquí había una cruz, por aquí, lo que pasa es que no sé por dónde había una cruz, o sea que vas viendo cruces, vas viendo humilladeros, vas viendo elementos pequeñitos en el camino, o sea que si te pones tu lupa, lo vas viendo. Debajo de aquí, lo que hay es más inscripción, o sea, aquí estamos viendo, buscamos el 13, nos vamos aquí, mojones, con una cruz, ¿la veis? El mojoncito con la cruz. O sea, para deslindar. El 16, que no sé por dónde andará, pues otro mojón que hay por ahí puesto. Para deslindar perfectamente todo esta dehesa. Fijaros que mapa, de hecho el mapa cuando lo sacamos estaba así, era esto. Y yo dije, pero esto que es una carta. Y empiezas a abrir, empiezas a abrir, empiezas a abrir, ya empiezas a ver colores, dices, aquí aparece ya algo. Hasta que aparece todo esto y ya lo dejan catalogado. La Torre de Villaverde, como estáis viendo. Y mirad, esta es la ermita de la Virgen de los Remedios. Actualmente esto ha desaparecido, ya no está, el cortijo que había al lado. Y los dueños actuales han intentado recuperar todos estos elementos. Han construido a soga toda esta parte, de hecho está así, construida hoy en día. La han llagueado, llaguear es ponerle entre las piedras, aquí tenemos un arquitecto, poner entre las piedras esa argamasa que se le ha caído, ese mortero que ha perdido, se lo pone. No está blanqueada, la han dejado en piedra, pero mirad, aquí aparte, en la parte trasera veis algo, ¿no? Veis un cuadradito ahí, ¿verdad? ¿Veis ese cuadrado que hay ahí? Un cuadradito en el mismo muro, el mismo muro. ¿Sabéis lo que es? Pues mirando croquis y mirando, investigando, te aparecen no solamente mapas y cartografías, sino que te aparecen este tipo de croquis. Y te dice, en la esquina del lado, en el vértice del izquierdo, se conserva esto. Jesús, Cristo, que fue realizado por Diego de Aguayo en el 24 de Córdoba. O sea, te está hablando del cargo que tenía en Córdoba. El 24 de Córdoba, era como un regidor. Pepe, Entonces, otra cosilla. mandado a hacer, sí. Esa inscripción estaba ahí hasta el año 80, Claro, 90, esto lo arrancaron. No tengo una fotografía de esa inscripción. Se lo han llevado. Entonces, si no es por esto, no podemos reconstruir muchas veces el urbanismo, bueno, el urbanismo, o por lo menos la arquitectura de los edificios. Ha perdido elementos. Te está hablando de cuándo se levanta esto. Pero esto en el año 80 y algo, como bien dice Paco, no casi sé cuánto 90, vale casi 90. Es que se llevaron el retablo, se llevaron la pila del agua bendita, se llevaron la pila del agua bendita que era de una escultura, de un capitel, era de un capitel. Era una basa, yo la llegué a ver. Una basa, ¿no? Era una basa que le habían dado la vuelta y la habían ahuecado. O sea, es que se enorme, llevaron todo, se llevaron todo. Entonces, Y la campana también. ahora la campana, las puertas que había, o sea, estamos viendo que el saqueo, que muchas veces lo que hay en mitad del campo, no solamente ya esta ermita, molinos que se han llevado escudos, o molinos, por ejemplo, el de la finca bueno, en San Camilo han volado muchos escudos, en San Fernando también. Entonces estamos viendo que, fijaros que gracias a lo que queda de pequeños dibujitos, de pequeños croquis, que no, en este caso no es de cartografía, pero esos croquis te dan elementos para saber cómo eran esos edificios, qué era lo que había. Fijaros, vamos paseando por el conjunto histórico. Vamos paseando y vemos esta calle Ventura.
Bueno, es una foto de los años 60, pero vemos que aquí hay como un saliente, ¿verdad? Aquí hay un saliente. Un saliente que mucha gente, yo lo sabía que el saliente se había venerado porque gente que vivía aquí, sobre todo una mujer que se llamaba por aquí Patrocinio, decía, nosotros le poníamos velas al Santo Ventura. Y yo ya dije, pero bueno, aquí hay un santo en esta calle. Santo Ventura, sí, ahí le hemos puesto velas al Santo Ventura. Cuando te vas a investigar en algunos libros, también te salen dibujitos de qué era ese santo. Y te sale este dibujo. Un dibujo hecho en el siglo XVIII, donde te sale un pontífice. Un pontífice con su toga y este sombrero, este gorro. Después, la cara más o menos dibujada, estamos hablando de una persona que no es habilidosa en el dibujo, pero más o menos te lo sitúa, te lo dibuja. Cuando vas allí, descubres que es que a este Santo Ventura le falta la cabeza y le falta, no sé cómo se llama esto, la tiara, mitra. La mitra, le falta esa mitra. Entonces, y dice uno, ¿dónde ha ido la cabeza? Te pones a leer en el libro del siglo XVIII y te hablan de una anécdota, que los nenes y los niños y los adolescentes jugaban a tirarle piedras a la cabeza, con lo cual el que le daba en la cabeza era el que más acertaba. Entonces, el santo bueno, este es el santo, el alto relieve romano, de un pontífice romano, pues ha perdido la cabeza, pero porque fueron apedradas, pero no de ahora, en el siglo XVIII. Lo que sí se conserva perfectamente cuando se pasea es, en esta ocasión no la han puesto como de frente, no la ha dibujado el artista de frente, estaría de lado, ¿vale? No se vería solamente como una capa, la capa esta se vería más larga, se vería el pecho de este señor, los dos piececillos se le ven y la mano también, se le ve una mano, no se le ve las dos, se le ve una mano. Pero pues aquí no lo han querido hacer para que veamos, o sea que si alguna vez paseáis por aquí, que sepáis que al lado de aquí hay un saliente que parece que es de cal, como un bulto de cal, pero no es un bulto de cal, es un alto relieve romano, original. Yo le diría al ayuntamiento que hablando con la propiedad se le podía quitar la cal, ponerle a cargo no de la propiedad, sino del ayuntamiento, ponerle a lo mejor una inscripción chiquitita, pontífice romano, tal, y describir eso. Yo creo que es algo, no sé si echarán abajo algún día la casa o no, pero se podría perder de no tenerlo documentado. Esto, lamento que es que no tengo fotos mejores. Lo que estábamos hablando de los croquis. Esto, vosotros diréis, ¿dónde es esto? ¿Dónde es esto? Pues mirad, calle Cervantes, ¿vale? Todo esto es calle Cervantes. Esta parte de aquí, que no se ve, pero bueno, os diría que esta es la zona del Francés. Esto donde están los talleres de arroyo que han tenido siempre. Con lo cual, esta es Travesía de Nueva Apertura, pintor Rodríguez Lunar. Esta es el pintor Rodríguez Lunar, todo esto Palomarejo. ¿Qué fue lo que aparece en los años en el 77? Creo recordar que aparece un tesorillo. Un tesorillo, estaban midiendo las cometidas y en este lugar aparece esto. ¿Veis? Estaban haciendo la cometida y aparece un jarrón. Aparece un jarrón el cual estaba lleno de monedas. Un montón de monedas de época alto imperial que las tienen en Córdoba y que, no sé, se podría solicitar que se dejaran en depósito un montón. Pues son monedas que, bueno, tendrán valor, mucho valor monetario no es que tengan, ¿no? Pero valor arqueológico y valor patrimonial sí tienen para nosotros. Entonces, son monedas que se encontraron aquí en este jarroncito. Fijaros que os ponen que tenía 43 centímetros más o menos de alto. Un cántaro. Un cántaro, un cántaro. 85 que parece, no, aquí no, sí, 85 centímetros que era la zanja y 12 centímetros en la base. Fijaros, pues dentro de todo esto estaba el tesorillo este. El tesorillo que apareció, como ya os digo, aquí. ¿Qué apareció además en este lugar? En la zona donde estaba el juzgado antiguamente, donde está hoy Paco Lara, apareció un pedestal enorme. Un pedestal que se llevaron a la Virgen de Gracia. Y de la Virgen de Gracia se la bajaron al Museo Arqueológico, que es el que está al lado de una bugambilla.
En este pedestal, si vais al Museo Arqueológico, y a los que son más pequeñitos y no llegan, si os suben, veréis que tiene 2 pies. Todavía arriba, bueno, 2 pies, 2 huellas de pies, o sea que se tenía escultura arriba. Tenía una escultura posiblemente dedicada a Esculapio, medicina. Y de bronce además. Y de bronce, claro, estaba con los esbirros, o sea que sería una escultura potente la que hay. Pero fijaros que sin este croquis, por ejemplo, no sabríamos exactamente en qué lugar ha aparecido. Aquí te estás más o menos situando, te sitúan la casa, es verdad que es a mano alzada, muy rápida, pero te dicen, te han dibujado dónde, en qué obra, de qué forma y el recipiente donde apareció. Esos croquis son de Lope de Riego. Sí, sí. Fijaros, otro croquis chiquitito. Todavía estamos en arqueología, pero quería ponerlos para que veáis también la importancia que tiene esto. Una toracata. Nosotros tenemos una aquí en el Museo Arqueológico. Otra hay en Málaga, pero es que apareció otra que la rompieron y le hicieron pilas de agua bendita junto con otras mujeres, con otra escultura de una mujer que salió. Pues ya sabemos que había 3 al menos. Y esta era una de las que se cargaron, que tenía hasta los pies. Entonces, fijaros que Montoro cómo sería para tener 3 esculturas romanas de esa categoría. De esa categoría. Y la cabeza, que apareció suelta, que se la llevó Villacevalles, pero que esta, por ejemplo, no en la colección Loring no se supo para dónde fue la cabeza de esta escultura. Lo que os he dicho, aquí estáis viendo, bueno, un documento, posiblemente del siglo XV, perdón, siglo XVI, un documento religioso, pero mirad lo que hay aquí abajo. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es? Hemos estado antes hablando de las señas. Hemos estado hablando antes de las ruedas. Esto es un documento que queda en el archivo y es esto. Esto es lo que hay en el interior de la seña. Esto es una piedra, ¿vale? Lo que pasa es que esto es todo polvo, vamos, aluvión, perdón, y lodo. Y esta parte de aquí abajo es la otra. Esta es más grande porque es la que se queda quieta. Esta más estrechita porque es la que se mueve. Debajo de aquí hemos hablado que había pozos, ¿verdad? Mira dónde está el pozuelo. Aquí hay otro pozo que la piedra se ha caído para este lado. En este pozo empezaba a ser el remolino y podían mover la piedra. No hacía falta que tuvieran esa rueda que hemos dicho de madera. ¿Qué es lo que tiene esa piedra dentro? ¿Cómo pueden moler el trigo? De esta forma. Uy, pues este sí que se ve pequeñito, a ver. A lo mejor Pepe dándole te deja ampliarlo, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, bueno, se ve ahí Sí, aunque sea un poco... un poquillo. Tiene este tipo de rayas. Tiene este tipo de rayas. En estas son líneas rectas. En otras que hay son líneas curvas, ¿eh? Depende de la piedra como lo quieran hacer. Esta piedra más moderna. Esta piedra es del 19, pero siempre se han hecho las piedras de ese modo. Es del 19 porque son piedras que se llaman de la Ferté, que son como hacer un puzzle en 3D. Ellos le traían el puzzle, recomponían la piedra y le ponían un cincho alrededor como de atarlas, ¿no? Para que no se desprendieran. Pero por lo general las piedras venían de la parte de la Sierra de Montoro de una pieza, hasta que estas eran más económicas, se podían trasladar mejor, más rápido. Pues fijaros, estas piedras, lo que hemos dicho, que ahí están esas piedras, ya sabríamos cómo es, donde choca una y otra, y ¿veis el dibujo esquemático? Pues aquí tenéis un dibujo esquemático de piedras de molino harinero. Un croquis. Nos vamos al Histórico Nacional. Y nos aparece una seña que los aguayos, posiblemente sea de las que hemos visto de Villaverde, los aguayos querían levantar. Era un croquis de 1530 y algo. Pero fijaros, esto que hay aquí es un canal. Un canal entre una seña y otra, lo que había, por aquí pasaría el río también, para pescar. Y esto era el levantamiento en planta de cómo sería la seña. Lo que pasa es que esta seña, yo creo que o no se llegó a construir porque lo primero que tienen esas señas que no son así, aquí estarían curvas, como hemos visto, o tendrían
una proa, un cortarrío, para que el río no le pegara a una pared derecha, sino que el río se pudiera abrir. Pero no sé qué elemento estaban haciendo. Estaban hablando de la construcción de una señal. Yo creo que construyeron esto o quisieron hacer una especie de interior de lo que había y dibujaron el canal, por donde tenía que haber. Estos son las empalizadas. Las empalizadas es para sujetar una piedra y otra, que ellos le colocaban maderas debajo de ellas, ¿eh? Y las maderas, vas a Córdoba y todavía en excavaciones arqueológicas te aparecen maderas dentro de los asudes. Te aparecen todavía maderas, después de 800 y 900 años, ¿eh? Te aparece todavía la madera ahí metida. Este plano lo pudimos ver ya con Paco la semana pasada. Es un plano en el cual pues, se ve la forma de Montoro, ¿no? Río Guadalquivir. Te lo sitúa, te hace esta forma, pero hay un montón de elementos que empiezas a sacar. Aparte de las cruces, del Via Crucis, la ermita de Santa Ana, empiezas a ver por aquí castillos de la Cava, demolidos, demolido, o derruido, o algo así por ahí. Empiezan a ponerte por aquí la ermita de San Sebastián, empiezan a ponerte parroquia mayor, las murallas también te las sitúan, por aquí te las situaban las murallas, y además te lo ponen con el nombre, te sitúan todos los edificios. Calle Alta de la Cuesta, o sea, la calle Salazar, te la sitúan aquí, como diciendo, no veas tú la calle, pero te la retiran de aquí, de la parroquia mayor. O sea, es un plano aproximado donde están las cosas, pero no te las sitúan todas. Aquí empezamos a ver cosas. Arroyo de en medio. El arroyo de en medio es la Fuente de la Oliva, cerca de la Fuente de la Oliva. Carretera de Montoro a Villanueva. Pero aquí empezamos a ver que debajo de una peña había una serie de estructuras que eran para guardar cerdos. Son pequeñas cuevas que quedan todavía, donde lamentablemente muchas veces temporeros se han resguardado aquí. Pero te estaban diciendo que eso, como ya no tenía sentido, eran unas cuevas que las repartían para meter cerdos. Entonces estaban repartiendo para pocilgas y resguardar ahí animales. Fijaros, pues con un candado derruida, arreglándola, derruida, ¿vale? Este es el arroyo de la Fuente de la Oliva. Este sería el arroyo de la Fuente de la Oliva y este el otro arroyo. Cuevas, que estas tienen que ver con el siguiente plano. Cuevas que, fijaos, bueno, han servido pues, de cuadra, pero mirad, un hueco, otro hueco. Bueno, estos huecos son para poner empalizadas o poner algo así, pero estos sí eran para entierro. Estos eran eran los lóculi, que era donde se enterraban y se ponían ahí las cistas, las cenizas de los romanos, bueno, de Roma, de los íberos, y ahí era donde la enterraban. Había muchos lóculi, fijaros, había muchos huecos de este tipo. Estas son las que hay en la Huerta Mayor, ¿vale? Que tú entras. Ahora no aconsejo que entréis, porque están ocupadas por personas, por temporeros, pero cuando se puede entrar, veréis ahí ese tipo de elementos en las cuevas. Veréis ese tipo de elementos en las cuevas. De hecho, esta, por ejemplo, que es el Camino de la Tenería, lo que es la Parvá del Pollo, que se le llama aquí en Montoro, la Cruz del Pastor, pues estos son enterramientos todos, íberos, o de la primera época romana. O sea, estamos viendo cueva. Esta, por ejemplo, se ha hundido y te pone tapada. Esta que es la más grande que además en el centro tiene como una especie de pilar, pero de pilar natural, no de pilar hecho con piedra, de pilar que han ido excavando y han dejado un pilar para que no se hunda la cueva. Pues ponen peligrosa porque es que es peligrosa. Que en cualquier momento se te puede caer el techo. Pero yo entro ahí y parece un dolmen, como los de Antequera, con ese pilar en medio. Entonces, fijaros que también van
a repartirla para lo mismo, para el cuidado de animales, meter pollos, en fin, y la van a repartir. Entonces eso era lo que está haciendo en 1962, que es este plano. Otro croquis. Si yo os digo esto en la calle Córdoba, y decís, pero bueno, ¿y esto en la calle Córdoba dónde estaba esto? Esto que no se veía desde la calle. Esto estaba en el interior de la casa. Pero ¿qué es lo que ocurre con esta persona? Hemos estado hablando que había muchas cuevas. Pero es que cuevas había por todo el territorio de Montoro. En la calle Córdoba también había cuevas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta cueva, fijaros, pone pendiente de la calle. ¿Veis? Aquí, entrada a la calle Marchantes. Es que las cuevas estaban por debajo de la calle Marchantes. Entonces, lo que estaban hablando los vecinos es, esta calle parece que se está hundiendo. Pero es que se estaba hundiendo de encima de las cuevas que había. Entonces hablan con el dueño de la calle, de la casa que hace esquina con calle Marchantes, para decirle, vamos a macizar las cuevas. Vamos a macizarlas porque que se nos va a caer la calle. Abajo. Entonces, fijaros que son cuevas, seguramente enterramientos también, y se quedaron pues enterradas, no recuerdo bien el año, pero es de 1914, 1915, 1916, más o menos. Y entonces te sitúa la calle por donde iba y la profundidad que tenían las cuevas. Mira la profundidad que tenían las cuevas. Claro, la calle es que pasaba por medio. Estas no, estas afectaban muy poquito, estas dos primeras, pero estas dos eran más profundas. Y aquí están las entradas de las cuevas que eran más o menos todas iguales de altura, pero en profundidad, esto como si estuviéramos viendo desde arriba la calle, en profundidad, fijaros que las cuevas es que atravesaban. Y esto era lo que se estaba hundiendo de la calle Marchantes. Entonces te dibujan, tenemos la suerte de saber, gracias a este croquis, hasta dónde llegaban muchas veces los influjos de los tiempos antiguos. Otro plano. Llega 1836, 1841, y empiezan las desamortizaciones. Entonces, esto es el plano del convento del Carmen. El plano de cómo estaba el convento del Carmen. Calle de los frailes, Santo Isasa. Fijaros que no hay calle aquí abierta, que todo esto era el huerto del convento. ¿De qué fecha es, Pepe, perdona? 1841, 42. Esto es una calle. Hoy está abierta, aquí está la churrería, aquí está todo. Aquí estaría la plaza, por aquí estaría la plaza de Bastos, pero esto era un huerto, con lo cual la calle de los frailes era un callejón, la calle Santo Isasa. Está la subida a la calle Alta, Plaza del Charco. Fijaros, la iglesia, lo que es la zona del retablo, una entrada, y fijaros que desde la iglesia se comunicaba con el convento por aquí, por la sacristía. Pero te están diciendo, esto se tapa, aquí vamos a poner una tapia para que no se comunique. Con lo cual, la iglesia, retablo y la sacristía es esto, actual. Y aquí ponen una puerta y tapan, para no comunicarla. Patio de las Violetas, ya sabemos que el patio ese tenía un nombre, Patio de las Violetas. Mirad cómo estaba todo repartido alrededor. Y las diferentes entradas que había por aquí. Calle Molino, por donde también se accedía a los huertos, ¿veis? Huertos vendidos. Mirad por donde, yo he dicho el huerto, pero no he visto que aquí estaba la palabra. Huertos vendidos. Y esto era un molino, ¿no? El molino que había aquí. Todo esto se vende, y aquí empiezan a colocarse pues la cárcel, por este lado. Aquí esto se vende para una casa. Por aquí se pone la audiencia al lado de la cárcel. Por aquí arriba de... Esto es que serían dos plantas, ¿no? La parte de abajo sería una casa, la parte de arriba sería una escuela. Que muchas veces tenemos problemas porque te habla Piedrahíta, que era el maestro. Estáis encerrando a la gente en la cárcel, los nenes dan al Patio de las Violetas, aquí se oye insulto y se oye de todo. Que esto no es para educar, porque estamos en medio de una cárcel, la audiencia, pegando chillillos y hablando de matar a la gente. Para la justicia, la sentencia. Pepe, creo recordar que Martínez de la Reguera, en la historia que tiene de Montoro, pone que también una parte, no sé, de ahí,
se vende para teatro Sí, y claro. para circo gallístico. El circo gallístico estaba por aquí. Un circo gallístico, aunque lo nombra, pero el circo gallístico lo vendieron y estaba en la calle La Paloma. Lo llevaron a la calle La Paloma. Lo que sí es verdad que aquí construyeron un teatro, el Teatro Cervantes. Porque esta calle le ponen calle Molino, pero después le pusieron calle Cervantes. Es que en los escritos antiguos, cuando, sobre todo a partir de 1860, cuando oigamos calle Cervantes, nos vamos a ir allí arriba. No, calle Cervantes era esta. Por eso era Teatro Cervantes, efectivamente, Paco. Un plano. De la plaza hay dos planos. Hay dos planos. A ver que me sitúe. Ayuntamiento, ¿vale? El ayuntamiento estaría aquí. La parroquia, ¿vale? La entrada de la parroquia y la calle Criado Hoyo. El primero que se hace es en el 1850 y algo. Y se decide hacer un paseo aquí, pero así, muy chiquito. Un paseo pequeñito. Muy chiquitito. Los demás pues estarían en tierra o estarían empedrados. Pero el paseo para pasear estaría aquí, en alto. Cuando se ponen a hacerlo, dicen, uff, esto se nos va a quedar muy pequeño para el pueblo tan grande que tenemos. Vamos a hacer un paseo mayor. Y entonces delimita esta especie de octógono o de hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería un octógono, ¿no? Irregular, y le ponen un paseo en alto. Por aquí se accedería, una escalera, había aquí, y aquí había otra escalera, y aquí no hace falta, porque el desnivel de la plaza sería prácticamente al raso. Tenemos fotografías de cómo estaba esta plaza. Una de ellas estaría aquí, imaginaros, la que vamos a ver ahora es, la cámara estaría aquí situada de fotos y estaría sacando todo esto. ¿Vale? Veríamos los bancos y veríamos todo esto. ¿Qué es? Esta foto. Esta foto, veis que está en alto, un banco, otro banco, otro banco. Veis que hacen, bueno, aquí vemos poco la forma, ¿no? Porque nos pilla de una forma rara, ¿no? Pero tiene su forma la plaza. Y, como estáis viendo, en alto, las escaleras para subir. Fijaros que aquí ya están desgastadas. Esto yo creo que tiene que ser en torno, pues esto de Roa Rus, yo creo que tiene que ser de fines del siglo XIX o de principios del siglo XX, una colección que hubo de postales. Entonces, mirad que este es el proyecto original de la plaza, con sus medidas, con todo. Lo que pasa es que no he podido poner todo el plano porque aquí estaría el número 2, el número 3, el número 4, te van explicando cada cosa. Te hablan de cómo son los bancos, qué características tienen que tener, qué herrajes tienen que tener, qué piedras tienen que ser de relleno para la plaza. Te hablan de todo, de todo, de todo. Y los inconvenientes que se podían encontrar. Pero tenemos un plano, 25 metros, o sea que te va hablando de todos los metros literales. Y los problemas que tienen para poner la plaza, tú como arquitecto, Juan David seguramente, los problemas para poner en línea, en altura, toda la plaza, ¿no? Pero eso sería algo más técnico y tú entenderías muchísimo mejor que yo. Pero yo aquí te traigo nada más que el croquis, ¿eh? Yo te traigo el croquis. ¿De qué fecha es esto, Pepe? Este es de 1861-62. Y el primero dice que... Del 50 ¿no? y algo. Yo te diría que del 56. Pero son tantos planos que no te sé situar. Pero a los pocos años fue cuando decidieron decir, aquí un paseo tan chico, esto vamos a estar ahí pegándonos con el codo. Vamos a hacer un paseo más grande y lo hacemos de esta forma. Que fijaros que tenemos la fotografía de cómo era. Pepe, no pases la fotografía porque siempre tenía una curiosidad. Sí. En lo alto ha ido al grano. ¿Eso qué es? Vamos a ver. Esto era un escudo, no te puedo decir, yo he llegado a verlo y es escudo heráldico. Es escudo heráldico, ¿eh? No es un escudo que tenga que ver con religiosidad de nada. Sí es verdad que la parte de arriba está terminada con una cruz. Pero hay una fotografía que la tengo, y se ve, la iba a utilizar en el libro de las murallas, pues creo que se veía una torre con dos árboles que parecían que eran de los Camachos. Pero por mucho que acerque, digo, yo no me atrevo a poner esto literal. Sí sé que aquí hubo familias nobiliarias, ¿eh? Y además, le interesaba tener estos balcones de cara aquí. Tú dirás, ¿pero aquí vivían? No, si aquí lo que venían ellos era a ver los toros,
o a ver las ejecuciones, o a ver la Semana Santa, o a ver cualquier festividad. Porque por aquí entraba, bueno, voy a poner este ejemplo, Sí. me lo voy a inventar, ¿eh? Por aquí entraba la familia que vivía aquí arriba, pero cuando llegaban las festividades no se podían asomar al balcón. Los dueños de la casa eran unos, pero los dueños del balcón eran otros. Entonces, esta persona podía salir al balcón, cuando haya festividades, por supuesto, que le pusiera lo que quisiera, como si quería subir a atender. Daba igual. Pero cuando había festividad, el balcón era de otro. Entonces, había servidumbre de paso para acceder a los balcones. Y este edificio, encima de la cárcel, con este tipo de arcos, así, de esa forma, se tuvo que construir por alguien, pero a más potente. Y no para vivir, ¿eh? Seguramente. Sí. Bien. Esta es una copia. Se ve mal, pero fijaros que te pone aquí la plataforma de un maestro de escuela. A lo más característico que vais a recordar va a ser esto, ¿no? Para subir el maestro estaría aquí en el esterado y aquí estarían todos los pupitres. Entonces están diciendo el esterado tiene que ser de esta forma, te ponen 18 pies de un lado a otro, el escalón, te lo sitúan todo. Y esto era la tasación de la madera, te ponen todo lo que hay. Y esta era la escuela precisamente de la que hemos estado hablando de la cárcel. Cuando ellos empiezan a ponerle los esterados y empiezan a arreglar todo. Es 1865, la escuela, tened en cuenta que empezó antes, pero la reforma, el dinero era el que había y había que hacerlo por fase. Y este era el entarimado de eso, de la escuela. Término municipal de Montoro. Este es el tipo de planimetría. Lo que nos habla es catastralmente de las parcelas. Esto fue unos planos que curiosamente rescaté, porque lo iban a tirar todo, de una oficina de aguas. Una oficina de agua, y dijeron, esto vamos a tirarlo todo. Y recuperé pues varios de este tipo de planos. Hay por lo menos, yo diría, que yo creo que son 20 o 30 planos de este tipo. Entonces recuperé todo esto. Si no, se hubiera tirado. Es que se tira todo muy rápido, pero muchas veces para los archivos, incluso cuestiones familiares, que también nos han dado archivos familiares, archivos de fábrica, archivos, los vamos guardando. Si la familia no quiere que se consulten, están cedidos y están resguardados, todo en una cajita, que es de esa familia. Si una cofradía nos puede dar las cosas, lo tenemos guardado. Nadie que venga de fuera, quiero consultar la cofradía del Santo Entierro. Mire usted, no. Si viene usted con el permiso del presidente, nosotros lo que estamos es custodiando esto para que esté asegurada la documentación. Si viene usted y me da permiso del presidente, yo le entrego la documentación y la puede usted consultar aquí. Incluso personas del arco han sido las últimas papeles que nos han traído, del arco de Cuentas, desde los años 40. O sea que tenemos bastante documentación de García Rojas, de Santiago Cano. Tenemos de mucha gente documentación ya. Hay gente que no le importa que se vea y otra gente que sí. Pues todas esas se prohíbe el acceso público. Yo sí lo he tenido para organizarlo, pero después no se deja, igual que el archivo notarial. ¿Se digitalizó o no? Lo particular no se ha digitalizado todavía. Se está digitalizando ahora mismo actas capitulares, bienes de propios, y llevamos ya un tiempo que no se digitaliza. Ahora hay un programa en Diputación que parece que vamos a llevar lo que nos queda, ¿no?, para digitalizar. Pero antes se hacía por subvenciones a cada uno de los pueblos, ahora es Diputación la que se encarga. Tenemos que llevarle allí la documentación, no lo digitaliza y no lo traemos. Vale. Y además a ti te puede interesar esto. Hay muchos planos que tenemos de obras. Hemos visto casi todo de obras, es verdad, pero de obras de calles, de reforma. Y son planos que son larguísimos, son como de aquí a la pared, muy estrechitos, pero de aquí a la pared. Uno de ellos, por ejemplo, no es que sea tan largo, pero es el de la reforma del ayuntamiento. Fijaros que este era el ayuntamiento. La entrada,
Aquí estaba una sala, depositaría, ¿no? Las escaleras. Aquí, enfrente a las escaleras, estaba la alcaldía. Todo esto era secretaría, el patio, un pasillo. Y esto no tenía que ver nada con el ayuntamiento. Esto era un límite. Aquí miraron lo que había, una taberna. Esto estamos hablando que por aquí entramos por el arco, ¿eh? Para Jesús. Una taberna, aquí había otro cuarto de algo, un almacén, con sus puertas. Todo esto es lo que equivale hoy en día a intervención. Pero vamos a irnos, ¿qué es lo que hacen cuando reforman? Se ve que a ellos cogen y dicen, bueno, pues tenemos la sala de entrada, pero aquí estaba secretaría, pero vamos, aquí vamos a poner el archivo. La portería para todo el que entre, que se vea desde aquí. Un pasillo para entrar al patio, lo vamos a techar también el patio. Y quitamos esto y a ver qué es lo que hay aquí dentro. La sala del público, todo esto te están hablando del convento de las monjas. Una sala de aparatos, que no sé lo que quiere decir, pero ya quitan de aquí la taberna y quitan todo de aquí. Planta alta, antes de reformarla. Subimos por las escaleras, la sala de sesiones, la oficina de estadística, cambian el archivo de abajo aquí arriba, que estuvo hasta los años 60 el archivo, un archivo que además me hablaba toda la gente que era como una puertecita y era todo de madera, como con cajoncitos que abría y estaban todos los documentos dentro. Oficina, que es la zona de alcaldía ahora, y otra oficina al lado. Pero mirad que desde esta oficina se podía acceder a otra habitación. Esa habitación hoy en día está en el salón de pleno, que se entra por aquí. Por aquí hay una puerta. Y esto, fijaros que en aquel momento estaba sin reformar todavía. ¿Qué es lo que pasa cuando se reforma? Se queda aquí la alcaldía, abren por aquí a la sala quitan de aquí lo que había de intervención, ahora una biblioteca, salón de sesiones, y vamos a ver qué es lo que había aquí. Pues aquí vamos a poner el despacho del secretario. Fijaros que ya empiezan a repartir, empieza a ampliarse el ayuntamiento, hasta lo que es fines del siglo XIX el ayuntamiento era esto, ¿eh? A partir del siglo XIX ya le meten ya un bocado, el primer bocado, al convento. El entramado de los diferentes pisos, la altura del ayuntamiento, y esto son las escaleras de subida al salón. Si vamos a reformar, ¿cómo se sube al salón? Pues las escaleras que hoy no estaban así, yo las he llegado a conocer así, y yo creo que vosotros está bien todo, hasta que ahora se han puesto de acceso, para facilitar el acceso a personas que necesitan de movilidad reducida, ¿no? Pero eran unos escalones así abiertos, ahora son cerrados, es como un pollete lo que tiene para subir, pero eran unos escalones abiertos totalmente para subir al salón. Esto es de 1880 y algo, ¿eh? Este croquis que estáis viendo aquí. Un plano general de Montoro. Plano general de Montoro del alumbrado. Empezamos a ver por dónde va todo el alumbrado, los puntos de luz. Imaginaros los puntos de luz. Eso sería 125 y la mitad de la bombilla fundía. Pero es un plano en el cual vemos hasta dónde llegaba el pueblo, ¿eh? Lo vemos todo mucho más reducido. Fijaros el retamar, nada más que calle Calvario, Plaza del Mercado. O sea, lo vemos todo mucho más reducido, pero todo esto son puntos de luz. Una fábrica de luz. Esta era la fábrica de luz que nos iba a dar al pueblo, que es las señas que tenemos mismamente aquí debajo. Pero que estas señas solamente fueron en el proyecto. Creo que este proyecto es de 1892. Pues un año después se la llevaron de aquí y se la llevaron a la Isabel. O sea, yo creo que no llegó ni a funcionar esto. No llegaron a quitarla, ni llegaron a mover de aquí el molino de harina que había, no llegaron a hacer nada. Simplemente que dijeron, bueno, a algún lugar tenemos que poner una dinamo, o tenemos que poner algo. El río pasa por aquí, pues aquí ponemos nosotros la central hidroeléctrica. Pero no, se la llevaron a la Isabela, que era otro molino, los molinos de las Nuevas de San Cristóbal. Un terreno
¿Qué vemos ahí? Vemos un terreno, vemos diferentes dueños, un haza. Bueno, y decimos, bueno, ¿y esto para qué es el terreno este? Y vemos que encima del terreno nos colocan algo. Y cuando vemos es Cementerio de Montoro. Cuando vemos la fecha, 1869. Y es que han dicho el cementerio, si nos ha quedado pequeño, tenemos que ampliarlo. Han estudiado lo que hay, trigales, olivares, lo han dibujado todo, se van a donde van a colocar el terreno. Fijaros, algo curioso, aquí no hay carretera de acceso, porque es que la carretera de acceso era por aquí, por detrás, por los Bermejales, era la carretera de acceso al pueblo. Entonces, esta carretera se construye cuando se construye el cementerio, no la de antes iba por detrás del cementerio. El plano primitivo, la capilla, no había tapia, había una especie de jardín inglés, donde se iban a colocar las diferentes sepulturas, el segundo patio, la cruz central, un cementerio protestante. Un cementerio protestante no es que ahí enterraran a los protestantes, sino que cualquier árabe que muriera, cualquier protestante que muriera, cualquier persona que se había ahorcado o se había suicidado, no podía entrar en cementerio católico. Tenían que enterrarlo en un cementerio porque había atentado contra su vida. Entonces estaba aparte, estaba unido en el cementerio, está dentro del cubículo del cementerio, pero se entraba por otro lado, porque tenía que estar separado, para no mezclarlo con el cementerio católico. Entonces, esto se quedó demolido, yo creo que en 1980 y algo, cuando ampliaron para construir, 1988, 89, tiraron abajo esto. Que fue cuando se amplió, por así decirlo, el tercer patio ya, ¿no? El patio de la plaza. Fachada, donde vemos el ángel orante. Esto no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo, pero es que os lo quería poner, se me ha puesto aquí, lo quería poner en otro sitio, pero bueno, vamos a hablar. Que es cualquier persona que estaba. Esto es de una niña en el colegio de las monjas. Una niña, a lo mejor con 16 años, estaba escribiendo así. Pero es que sabía manejar perfectamente todas las herramientas de compases y de las mediatrices, en fin, que sabía dibujar perfectamente, utilizando los rudimentos de reglas, cartabón, escuadra, compás. Así que no nos ha de extrañar que las personas supieran dibujar, aparte de que estudiaran arquitectura, ya se centraran más en arquitectura. La gente sabía perfectamente dibujar, sabía perfectamente escribir. Tenía ese don de tener esto. De hecho, las personas de 70, 80 años tienen más o menos toda la misma letra. Una letra muy así, muy hecha, incluso alguna es inglesa que la dobla, y todos escriben de una forma preciosa. Nos hacían decorar hoja por hoja los cuadernos. Es que, claro, es que tenía y esa cuestión de ese cuidado. Entonces, os he traído este trabajo, que es de 1918, me lo regaló a mí Antonio de la Torre, el hermano de Conchi de la Torre me lo regaló. Dice, mira, tú que te gusta la escritura, toma este cuadro. Pero yo dije, lo voy a depositar en el archivo, yo todo lo voy a dejar para patrimonio del pueblo, ¿no? Y lo guardé en el planero, pero lo he querido sacar para que se vea cómo escribía. Elementos, y voy un poquito más rápido, un elemento que dicen que las señas tienen que tener todas una parte alta donde guardar el trigo. Y decimos, pero ¿esto de qué forma lo habrán colocado? Nos vamos a las señas del cascajá y todavía tiene esto. Entonces, para guardar el trigo y para el cobro de tributos. O sea, aquí pondrían una escalera, supongo, y aquí guardaban el dinero y guardaban todo. El cajón de las maquilas lo guardarían aquí. Y fijaros que esto después se utilizó algo de electricidad o algo de eso. Pero, mirad los elementos que vamos encontrando. Yo no sé si habréis visto esto o lo recordaréis, pero era un kiosco que en 1914 una persona que no tenía dinero dice al ayuntamiento, quiero construir este kiosco, ¿me dais permiso? ¿Y dónde? Pues mira, aquí en el largo de la ventana, y esto va a ser el frente que se va a ver, pero vale, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues mira, lado del ayuntamiento, lado hacia el arco, y lo vamos a colocar en mitad, en ese sitio, ¿vale? Mirad dónde está.
el kiosco. Después también colocaron aquí el kiosco, ¿no? De Marchena, creo que era el que estaba aquí. Pero ya no era de esa forma. El kiosco, fijaros la forma que tiene. Y es la forma que tiene ahí. Es el kiosco primitivo que se colocó ahí en 1914. Había que seguir recaudando impuestos. Pues vamos a construir este tipo de casas. Fijaros qué pequeña es la casa en sí. Esa es ¿no? nuestra casa. ¿Eh? Esa es nuestra casa, Una casita, que es la nuestra. pues no lo sé, pero vamos. Y la ¿Dónde? ¿Qué calle es? Manuel Criador. Manuel Criador. Y las casas estas empezaron a ser para cobros también de impuestos. Y construían este tipo de casitas. Plano general del paseo. Construyen el paseo de la Virgen de Gracia. Cuando colocan y construyen el ferrocarril, bueno, perdón, llega aquí el ferrocarril y ponen lo que es la estación, había que hacer el camino, había que habilitarlo. Todo el camino, aparte de construir todo lo que es la parte de ahí abajo del río. Aquí te ponen esto, pero empiezas a ver, aquí te ponen calle de la Herrería y empiezas a ver algunos detalles. Empiezas a ver, cuando pasas por la zona esta, esto se llama la zona de la Reolla, aquí había una cruz, que es donde asesinaron a Fernández Ballín, cuando lo del alzamiento contra Isabel II. Y aquí fijaros el pilar, pero el pilar lo ponen como si fuera una fuentecita. Esto es ya reformado. Aquí querían poner, donde está la cruz, querían poner como un paseo, que ahora mismo coincidirá más o menos donde están los aparcamientos, ¿no? Más o menos. Querían poner ahí una cruz, que es la cruz de la Reolla. Este es el camino que va hacia la Seña, hacia el puente de madera. Esta es la calle del Pilar. Y el Pilar querían haber puesto ahí como una fuente, aparte del Pilar, y el Pilar es que ya no nos sale aquí, nos sale dibujado de una forma más monumental, o sea, una forma más ornamental. Realejo, con esto sería la curva de la Logroñesa, lo que habría ahí sería una casita. Fijaros que nos va, esto sería el humilladero. El humilladero yo siempre creía que estaba en la parte donde entramos desde el Realejo, nunca mejor dicho, hacia la zona del edificio El Molino, el Virgen de Gracia. Yo creía que estaba ahí. No, pero el humilladero está un poquito más alto. Estaría en torno a la entrada de la avenida de Andalucía. Porque mirad, está aquí el humilladero, camino a la Cruz Chiquita, la avenida Andalucía. Y aquí, como el parque no estaría todavía configurado bien, desde aquí salía otro camino hacia abajo, hacia los Tejares. O sea, mirad el cambio de cómo ha cambiado el urbanismo. Aquí no te pone nada, que seguramente estaría ocupado por el parque, pero aquí ya te empiezan a distinguir las diferentes asas de tierra de quién eres tú, una capellanía, por ejemplo, lo que había aquí. La cuesta de los Grederos, donde se hacía la cría. Los Grederos que, esto es la cuesta de los Grederos. Estamos hablando de una foto de 1890, 1900, en torno a eso. Desde aquí sacaban las espuertas para construir y hacer la grea, o sea, hacer la tierra para la obra. Esto era el lugar. Aquí había un corte tremendo, que esto debía estar en la zona de Caballero, en la rueda de Caballero. Ahí está el corte este, todavía. Mirad, una foto pues de época, de 1890, 1900 aproximadamente. Como la gente pues construía las tejas. Hoy, por aquí pasa la carretera, o sea, si esto nos ponemos y decimos en la máquina del tiempo, pasen ahora allí, le pasan un camión por encima a todas estas personas, porque estaría en medio de todo esto. Pero esto era la vida que había en ese momento y el corte para sacar tierra. Fijaros qué corte, cuánta tierra no habrían sacado de aquí para el corte que había durante siglos, para hacer este tipo de material. Seguimos, aquí nos hemos dejado la cuesta de los Grederos y aquí está ya la zona de la estación de ferrocarril. Dos caminos, uno que ya tiraba para Bugalance y el otro que venía para la estación concretamente. Mirad lo que os he dicho antes del pilar, esto es lo que querían construir ahí, aterrazar esto, ¿vale? Y aquí construir esa fuente. Cruz Chiquita, para que veáis otro detalle de lo que sería la Cruz Chiquita, donde está el plano de la feria. Donde está el plano de la feria lo que había era un pedestal con una cruz.
Una cruz que sería muy chiquita, muy pequeñita, pues a la vista está que le ponían lo de cruz chiquita. Y aquí es donde han aparecido muchísimos restos arqueológicos, muchísimos. Hemos estado hablando, en la Huerta Mayor apareció la toracata esta que hemos visto, han aparecido muchas más cosas, pero en la cruz chiquita, cuando iban desmontando, iban apareciendo restos arqueológicos. Muchos de ellos se conservaban por la familia Lori, otros pues se han perdido por lo inexorable del tiempo. Esto para que veáis más o menos cómo se iba a quedar la calzada que hemos visto de las herrerías. Así sería, árboles a los lados y la calzada por el medio. El depósito de agua, que yo no sé si Andrés, Loli y su consorte habrán conocido el depósito de agua que había en el plano de la... perdón, en la Virgen de Gracia. Había una especie de este edificio para coger agua, que estaba por lo visto al lado de la fuente de los Patos, o muy cerquita, y que se echó abajo. Pues este era el depósito que en 1873 se decide colocar, y que quedó demolido, pues sería a lo mejor los años 70 o por ahí, lo echaron abajo. A ver si va a ser el Bafrenazo, porque había la fuente de los Patos, le decían a una fuente que había en el parque. Es muy pequeñito, en el parque. es muy cuadrado, es muy cuadrado. Está al lado de la piscina. Soy más vieja que eso. Es muy Está cuadrado. delante de la piscina del bar. Ahí estaba el pino ese. Eso lo he visto yo, los patos. Pero vamos, que ese estilo seguramente sería también el del Bafrenazo, ¿sabes? Estos sí que son croquis chicos, 2 líneas, y decir, bueno, yo quiero esta casa, yo quiero este terreno deslindado de 664 metros para ser mi casa. Y el ayuntamiento por lo general los iba dando, Lo iba dando porque lo que le interesaba era tener ciudadanos. Entonces, este Sebastián Díaz, que era el maestro de obra, decían, bueno, pues este terreno te lo delindamos y te lo vendemos. Y entonces, así el retamar iba creciendo poco a poco. Más terreno, un lindero de Tripiana, o sea que elegido el camino, pues venga, pues este es el terreno en el Realejo que podéis construir ahí una casa. Entonces le deslindaban y le vendía el propio ayuntamiento el terreno que precisaba. Fijaros, otro croquis, molino de Puertas Nuevas. Esto nos sirve muchas veces incluso de cuestión fedataria, Cuando vamos a un juzgado o algo, te dicen, ¿pero por dónde pasaba el camino? Y aunque sea un croquis, te dicen, miren ustedes, si es que es original de época, pues por aquí va el camino, aquí había un vallado, este es el sitio que me van a dar a mí para el ensanche, por aquí el camino al molino Murcia, el molino de la Nava, por aquí el arroyo de la Nava, el molino de Puertas Nuevas, o sea, te describen el puente que había ahí, te van describiendo todo, y aunque es un croquis, te dan tanto detalle que te puedes situar encima de este pequeño croquis. Cuando traen la luz a Montoro, ¿dónde vamos a colocar? Lo que pasa es que, claro, aquí nos falta la leyenda, pero todo esto eran puntos de dinamo y de cosas para sacar de aquí la luz y repartirla, Calle Rivera, Camino Nuevo. La zona, solamente nos quedan, creo que 1 o 2, en el plano de la feria nos quedan estas fuentes. Son las fuentes que vinieron con la traída de agua. Solamente quedan estas, pero fijaros que si algún día se quisieran arreglar bien, tenemos hasta como son por dentro, tenemos todo de las fuentes de vecindad, 1893. Solamente quedan 2 en la Virgen en el Real de la Feria. ¿Son coetáneas a la segadora entonces? Sí, de hecho vinieron del mismo sitio. En la foto que has puesto de la plaza hay una donde sigue habiendo una hora de molinaza. Ahí está, ahora Sí, vamos sí, a dar por sí. curiosidad, para verla. Subiendo la calle alta, ¿no? Arriba Sí, está. debajo Y estamos ya Se la hemos terminando conocido porque nosotros, ¿no? no quiero tampoco, ya me he pasado de la Ahora de la hay cuenta. una que le sirva a los de España para regar. Bueno, mis nietos se lavan allí las manos cuando comen Sí, sus ¿no? Esto es cuando tuvieron que hacer los depósitos del agua. Los depósitos del agua en el Palmareo. Hoy por hoy, bueno, por aquí es por donde se asedia ahora la calle Juan Moedo Canales. Y aunque aquí te ponen que era una casa que iban a darle para el guarda y todo esto sería un camino para acceder a otra casa del guarda que había aquí, al final no fue así como lo pusieron. Fijaros que estamos hablando de 1896. Aquí están los depósitos, a ver qué me sitúe, esto es la Bastilla, aquí están los depósitos del agua, ¿vale? En ese plano, en teoría, por subir por aquí recto.
Bueno, aquí ha sido una curva, lo recuerdo yo de pequeño. Y estas son las monedas que había delante de la casa. Farmacias, que también nos decían para poner cómo eran los despachos de las farmacias. Y con esta termino, que era la farmacia municipal. Pero fijaros que había calle inclusa, la calle Salazar. Todavía le llamaban calle de la Inclusa en algunos croquis, ¿no? Pero esto era la calle de la Inclusa, que sería la parte por donde se entraba antigua, que es la calle Sor José Fartola. Actualmente aquí estaría la casa de los Garijos, que ahora mismo son casas que se alquilan o que son en arrendamiento social del municipio. Y esto sería, hoy forma parte del hospital de Jesús Nazareno, antiguamente también, pero era la entrada por donde se quedó después para el sanatorio, para lo que es para el ambulatorio. Por aquí se entraba y se le llamaba calle de la Inclusa. Vamos a ver lo que me has dicho, Loli, lo de... Yo no me llamo Loli, me llamo Leonor. Uy, no, perdón, no sé por qué En mi decir... casa me dice una cosa parecida a Loli, pero no es Loli. Vale. Mira, a ver... No. Ahí la tenés. Ahí está la fuente. Claro, es que se repartieron diferentes fuentes por todos lados. Y eran ese tipo de fuentes. Ahora hay una fuente ahí también. Una fuente de Molinasa, pero de estas antiguas solamente quedan en el plano de la feria. Solamente. En fin. Esas fuentes estaban en la calle del Marín también. Sí, claro, en todas las fotos antiguas van a salir este tipo de fuentes. Bueno, pues yo hasta aquí la charla, deciros que hay mucho más plano, hay muchas más cosas, pero podríamos estar aquí hablando 3 días y tampoco es plano. Pero y demás edificios y demás cuestiones. Planos muchísimos, sobre todo de caminos, que hay muchos planos todavía antiguos. Pero por lo menos que sepáis cómo vamos reconstruyendo la historia basándonos en cosas, en planimetría, en fotografía y lo que no en los documentos históricos que nos describen. Pero para que veáis que muchas veces no es que no lo inventemos, sino que muchas veces lo vemos y lo hemos investigado a través de documentos. Muchas gracias y nada, y que paséis por una feliz fiesta. Tengo la comida mañana. Luego.